que estemos a la distancia y de todos modos el Señor está con nosotros. Déjeme contarle una experiencia brevemente, no me voy a meter en detalles, después si quiere le platico la historia completa, pero déjeme platicarle brevemente que ayer ocurrió algo que me llevó a una profunda reflexión de la palabra junto con mis hijos. Llegó mi sobrino por la tarde y venía tenso, venía estresado, pero feliz de una situación que nos platicó y le cuento rápidamente. Él venía en un microbús, es un transporte público muy común aquí en la Ciudad de México. Son menores que los camiones que hay allá en Mérida, son más chiquitos y la gente va un poquito apretada, un poquito incómoda ahí y él estaba sentado, me comenta que él traía su celular y estaba jugando algún juego por ahí y de pronto se dio cuenta de que una chica iba tremendamente estresada y un tipo venía jaloneándola y abrazándola y diciéndole cosas que eran evidentemente mal recibidas por esta joven. Estaba muy tensa, muy asustada. Debo decirles que el microbús venía lleno, o sea, venían muchas personas y no estaba apretado, sí se veía, sí se podía mover uno para adelante para atrás, pero había muchas personas y la chica estaba enfrentando sola a un tipo que la estaba acosando, que estaba tocándola, que estaba agrediéndola emocionalmente y ya físicamente porque la jaloneaba. Llegó un momento en que mi sobrino, que es un joven eh, que tiene todavía menos de 20 años, reaccionó y le dijo, ya déjala, déjala. Y el otro se quería defender verbalmente, mi sobrino lo cuestionó fuertemente y hubo un momento en el que de pronto el resto de los pasajeros comenzaron a reaccionar y como le dije no le voy a contar todos los detalles, pero al final obligaron a este hombre impío a bajarse del vehículo. La chica pues simplemente dio las gracias, pero estaba, a decir de mi sobrino, aterrada, estaba verdaderamente atemorizada y llorando de la desesperación. Pero lo que me llamó mucho la atención y lo que me impactó fue una expresión que dijo de pasada mi sobrino, pero que era muy importante. Dice él, es que esos del micro todos eran una bola de cobardes. Hace ya 9 siglos, Dante Alighieri escribió en la comedia, la conocemos como la Divina Comedia, realmente el nombre del libro como tal es comedia, eh, una frase que a mi entender, seguramente, tanto la frase como el pasaje de su ficción en la cual él se supone que viaja a través del infierno, el purgatorio, que no ni existe el purgatorio, ¿no? Pero bueno, pues, el purgatorio y el cielo. Pero dice una frase que me parece que él extrajo el concepto directamente de la Biblia, y ahorita vamos a ir a la palabra de Dios, pero déjeme decirle la frase. Él, estando en el infierno, de acuerdo con su texto, el poeta, ve a un lugar y pregunta, ¿y ahí quiénes están? Dice, el lugar más oscuro del infierno está reservado para aquellos que mantienen la neutralidad en tiempos de crisis moral. Se lo repito y empieza a meditar en ello. El lugar más oscuro del infierno está reservado a aquellos que mantienen la neutralidad en tiempos de crisis moral. No me voy a detener mucho en la frase, yo quiero que usted la medite, que la revise, pero sí voy a la palabra de Dios. Déjeme leerle, por favor, un solo versículo que fue causa de una profunda reflexión el día de anoche. Estaba yo aquí, incluso lo platicaba con mis hijos. Fíjese lo que dice la palabra en Santiago 4:17. Santiago 4:17. Se lo leo y analízalo. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo leo una vez más. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Esta frase nos lleva más allá de la reflexión normal o del pensamiento natural que nosotros ejercemos en relación con con la vida de santidad y con la vida de bendición que resulta de apartarnos del mal. Apartarnos del mal es un concepto que sí, naturalmente es bíblico y naturalmente es bueno, pero es un principio a partir del cual parte un proceso de vida que va más allá. No la omite ni la completa, pero sí va más allá, es un aspecto diferente y más amplio que la santificación posicional. La santificación posicional es la la posición espiritual y legal que nosotros ganamos cuando Cristo Jesús nos limpia de nuestro pecado con su sangre. En ese momento nosotros pasamos de muerte a vida y pasamos de ser condenados, de estar en un acta condenatoria, a estar inscritos en el libro de la vida. Esto es un proceso que es totalmente ajeno a nosotros. Nosotros no participamos para nada en este proceso. Este proceso lo realiza Dios en nosotros por su gracia, con el solo hecho de aceptar que lo haga. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, se operan una serie de maravillas espirituales, de milagros gloriosos que ocurren en nosotros en una cuestión de instantes y que nos llevan de una posición de perdición a una posición de santidad posicional, de santidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Y es algo maravilloso, y es algo con lo que sí, definitivamente, quiero decirle, se puede vivir, se podría vivir, siempre y cuando usted viva esa santidad posicional en un absoluto estado de aislamiento social. El aislamiento social que en siglos anteriores fue practicado, fue intentado, porque en realidad está muy canijo, fue intentado practicar por parte de los ermitaños, de parte de los monjes y monjas, de parte de las comunidades autónomas, en el caso de las iglesias protestantes, etcétera, y ese aislamiento social que estaba encaminado a evitar que la vida de una persona se viera confrontada con la realidad social y cultural de su entorno para mantenerse, le pongo unas grandes comillas, en santidad. Fue un fracaso porque no es bíblico, definitivamente. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, cuando oró por nosotros, por usted y por mí, porque somos sus discípulos, el subtítulo que Reina y Valera le pusieron a ese texto es literalmente: Jesús ora por sus discípulos. Bueno, cuando el Señor Jesús oró por nosotros, Él dijo claramente algo que pues es rudo, porque dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Y nosotros a veces oramos o anhelamos o buscamos salir del mundo, apartarnos del mundo. La iglesia evangélica contemporánea, me refiero no a la de ahorita, porque ahorita hay una tendencia distinta, ahorita la toco. La iglesia evangélica contemporánea, me refiero a los últimos, ¿qué será? 150 años más o menos, ha adoptado en su mayoría, sobre todo la corriente pentecostal, una postura de aislamiento, una postura de apartamiento de las cosas del mundo, un hecho que por supuesto es imposible, ¿no? Pero sin embargo vemos los denodados esfuerzos que hacemos muchos hermanos para no juntarnos con nadie que no sea de la fe, no acudir a ninguna reunión, no mantener ningún contacto ni amistad, e incluso romper relaciones familiares con personas que no comparten nuestra fe en Jesucristo, con la intención desesperada de evitar el conflicto moral, de evitar la confrontación
que nos llevaría en un momento dado a tener que hacer defensa de nuestra fe en medio de una circunstancia ajena a la misma. Y de hecho en muchas iglesias así se enseña. Ahora tu nueva familia es la iglesia, entonces ya apártate de todo lo demás y pues no vayas al cumpleaños de tu hermano impío y no vayas y visites a tus primos que van a hablar cosas que no son santas y honestas, etcétera, etcétera. Esta postura es una postura que busca honestamente, pero incorrectamente, el mantenerse en santidad. Y sin embargo, nosotros sabemos que hubo un hombre en esta tierra que tenía fama de frecuentar malas compañías, que era un cuate que lo criticaban continuamente porque se juntaban con gente de lo peorcito. Y ese hombre del que estoy hablando era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue frecuentemente acusado de frecuentar lugares deshonestos, de andar con gente nada deseable, de ir y sentarse a la mesa de personas que eran despreciables y tener relación con gente que no tenía muy buena fama, que digamos, en el aspecto social y también espiritual. Ese Jesús, el Señor, nos mostró la potencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona, una potencia tal que sobrepasa los poderes de las tinieblas y sobrepasa la fuerza del pecado y nos convierte en lo que la palabra de Dios dice, y que yo le repito cada vez que nos reunimos, nos convierte en la luz de este mundo, una luz que brilla en medio de la oscuridad, una luz que no puede ser oculta debajo de una cama porque no sirve de nada. Tiene que ponerse en alto para que alumbre delante de los hombres. Ahora bien, para que esto pueda ocurrir, es necesario que nosotros entendamos que nosotros como cristianos, aunque tengamos una ética impecable, es decir, que nuestra vida sea congruente completamente con nuestra fe y con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, es improductiva, es estéril si nosotros nos mantenemos al margen de las personas que nos rodean y que necesitan desesperadamente de Cristo Jesús, razón por la cual seguimos en esta tierra. Y esto es una situación que muchas veces para nosotros es muy cargante, porque esa actitud que yo le estoy diciendo, una actitud de, no es activismo la palabra, más bien de una actitud de posición declarada, de declaración moral con respecto al bien y al mal, no es bien recibida por las personas que nos rodean, no es bien recibida por las personas con las cuales nosotros convivimos. Y es que le voy a decir algo: cuando un cristiano vive como cristiano, refleja la presencia de Cristo, refleja el poder de la palabra de Dios, refleja la justicia del Hijo y refleja las obras poderosas del Espíritu Santo, las personas que no son de Dios se sienten incómodas porque nuestra santidad evidencia su pecado. Nuestra rectitud moral evidencia su falta de rectitud moral. Nuestro lenguaje de bendición manifiesta y hace evidente el lenguaje impío de los que no conocen de Dios. No me refiero solo a las malas palabras, sino a los temas y a los resultados de la palabra que sale de la boca de aquel que no tiene del Señor. Y debemos recordar que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. No lo que entra, sino lo que sale. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Lo que le conté acerca de mi sobrino hace un ratito es un ejemplo claro de lo que nuestra sociedad está haciendo y que nos está empujando a vivir. Dijo el Señor que en los tiempos postreros el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Es cierto. Ayer, pues, platicando acerca de este hecho con mi sobrino, llegamos a una conclusión. Su acto fue un acto de verdadera valentía, probablemente gracias a su juventud, a su inexperiencia. Él actuó de acuerdo con un principio moral, que es el de no permitir que el indefenso sea abusado, de no permitir que el pequeño sea lastimado. ¿Y no tuvo miedo? Sí tuvo miedo, claro que sí. Sin embargo,
no es lo mismo tener miedo que ser cobarde. Porque el que no tiene miedo no es valiente, el que no tiene miedo es tonto. Porque Dios nos dio un instinto de conservación y nos dio una inteligencia que nos permite discernir el peligro. La cuestión es que hay ocasiones en las que nosotros como cristianos no podemos permanecer neutrales ante la maldad, aunque tengamos miedo, aunque sepamos que va a haber consecuencias negativas, aunque sepamos que vamos a ganarnos probablemente la burla o el menosprecio o el rechazo de las personas que no conocen de Dios, y a veces en casos muy tristes también incluso de algunos hermanos, porque cuando nosotros decidimos permanecer estáticos, permanecer inmóviles con respecto a algo que está bien claro de parte de Dios, entonces estamos incurriendo en lo que se denomina pecado de omisión. Hay pecados de comisión, es decir, aquello que nosotros hacemos y que está mal, pero también hay pecado de omisión, y está escrito en la palabra y lo acabamos de leer. Es aquello que, teniendo que hacerlo, sabiendo que es bueno hacerlo, no lo hacemos. Y para Dios es tan pecaminosa una actitud como la otra. Vamos a revisar rápidamente este texto. Fíjese que son unas cuantas palabras, pero hay gran profundidad en esta escritura, porque lo primero que dice es, y al que sabe hacer lo bueno. Saber no es tener un conocimiento intelectual, saber no es comprender, porque la comprensión del bien y del mal es parte del efecto salvífico de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque nuestra mente es renovada. Está escrito en la palabra de Dios que nuestra mente es renovada por la presencia del Espíritu, pero aquí dice al que sabe hacer lo bueno, no al que entiende el bien y el mal. Porque todos los que hemos recibido a Cristo entendemos ya el bien y el mal. Es un efecto inmediato de la presencia del Espíritu Santo. Pero a lo largo de los años, con el paso de nuestra vida en el Evangelio, nosotros vamos desarrollando también la capacidad y vamos desarrollando las habilidades para este mundo, no las habilidades espirituales, sino las habilidades de vida que nos permiten actuar, nos hacen saber cómo debemos actuar como hijos de Dios en el día con día y en las circunstancias cotidianas que se presentan en nuestra vida. Cuando nosotros, ya sabiendo lo que es el bien, ya sabiendo cómo se actúa, qué tienes que hacer ante un necesitado, qué tienes que hacer ante una injusticia, qué tienes que hacer ante una tentación, qué tienes que hacer ante una necesidad, qué tienes que hacer ante un llamamiento del Señor a servir, y tú no lo haces, es pecado. No es pecado si siendo una persona nueva, un neófito, la palabra neófito quiere decir, viene del griego neos, que quiere decir nuevo, y fitos, que quiere decir planta. Es decir, cuando tú eres neófito, no es que seas tonto o que seas ignorante, o bueno, sí eres ignorante, pero no es por necedad, sino porque eres un recién sembrado, eres una planta nueva que apenas está empezando a crecer. Cuando ya no eres neófito, ya tienes conocimiento de la vida cristiana, no solo de la palabra, sino también de la forma de vivir, y un día eliges mantener las manos quietecitas y los piececitos quietecitos y no moverte para hacer la obra que Dios espera de sus hijos, te es pecado. Y todos lo hemos hecho. Todos hemos visto al necesitado y pensamos, hoy no puedo. Todos hemos visto una injusticia y hemos dicho, ay, qué miedo. Todos hemos encontrado una tarea sin hacer y hemos dicho, no, qué flojera. Que lo haga alguien más. Que lo defienda alguien más. Que lo declare alguien más. Yo no. Me voy a meter en problemas. Me voy a ganar enemigos. Me voy a causar dificultades. Voy a tener que invertir lo que tengo para poder resolver este caso. Y eso a nosotros nos hace sentirnos bien porque decimos, bueno, pero no estoy pecando. No estoy haciendo nada malo. Me encuentro dentro del marco de la permisión de Dios. Nada de lo que hago es pecado. Así que, pues, no seré muy activo y no haré muchas cosas, pero yo no estoy haciendo pecados, así que yo estoy bien y voy derechito al cielo. Escúcheme bien lo que le voy a decir con amor, con temor, con temblor, pero que se lo tengo que decir. No hay pecado que no tenga como consecuencia el infierno. Ninguno, ninguno. Y de todo pecado
Cristo Jesús nos limpia por el poder de su sangre derramada en la cruz. Pero la acción salvífica, la acción purificadora de la sangre de Cristo, se encuentra supeditada a que usted confiese su pecado y se arrepienta de él. Un pecado no confesado es un pecado que sigue activo aún en el Hijo de Dios, el que ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo, pero retiene un pecado y retiene la actitud pecaminosa y no se ha arrepentido y lo ha confesado. Esa persona está cargando una carga que puede llegar a ser suficiente para evidenciar que esa persona en realidad nunca tuvo una transformación salvadora. Y en esto debemos examinarnos a nosotros mismos, no a los demás. Yo no le estoy diciendo esto para que vaya y le diga a su hijo, ya ves cómo no te paraste a hacer el quehacer, entonces estás pecando. No, espérame tantito. Esto es una reflexión personal interior. Nadie puede juzgar el corazón de otra persona. Los actos podemos juzgarlos, en el espíritu lo juzgamos todo, pero se refiere a los actos exteriores. Pero el corazón, solo Dios. Y esta es una reflexión para que usted juzgue su propio corazón. Le voy a leer lo que le estaba diciendo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado de omisión. Pecado porque sabiendo lo que tenías que hacer, no lo hiciste. Porque viste la injusticia y no fuiste un defensor. Porque viste la violencia y no fuiste un pacificador. Porque viste la necesidad y no fuiste un proveedor. Porque viste el dolor y no fuiste un consolador. Porque viste la necesidad desesperada de Cristo y no fuiste un evangelista. Tú eres la presencia literal de Cristo Jesús en esta tierra. Eres el cuerpo de Cristo. Eres parte de la iglesia y por lo tanto eres parte del poder de Dios manifiesto en esta tierra. Cuando tú ves a una persona que tiene hambre y tú dices, ay Dios, Dios, dale de comer, te estás burlando del evangelio. Tú eres las manos de Cristo. Agarra tu pan y dáselo. Dios te va a dar otro pan después. Agarra tu pan y dáselo al hambriento. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Medita en ello, piénsalo. Piénsalo profundamente. Yo te invito a que lo medites, porque de esto que te estoy hablando no se desprende sencillamente algo lindo. Se desprende el poder de Dios y hace la diferencia entre quién eres y quién pretendes ser. Piensa en ello.